Nuestros recuerdos dan forma a quienes somos. Esculpen nuestra personalidad en función de la experiencia pasada. Desempeñan un papel trascendental en el conocimiento del mundo que nos rodea. Nuestra identidad como individuos y nuestros lazos con las otras personas están respaldados por ellos. Pero supongamos que la memoria de un individuo se transfiera al de otro. Pensar a este último que es el primero. ¿Y si esa transferencia se diese de generación en generación? Donde el individuo, a pesar de tomar un nuevo cuerpo, tuviese el recuerdo de todas sus vidas pasadas. Mientras se desarrollaba la Segunda Guerra Mundial, Kurt Siodmak escribió la novela Donovan's Brain, donde se planteaba el traslado de la consciencia de un individuo a otro por medio del cerebro. Al final de los años 60, continuó profundizando en este concepto con House's Memory, donde las memorias eran transferidas a otra persona sin alteraciones físicas. Este segundo relato es el que reposa entre los brazos del joven protagonista de Omoide Emanon, una historia que sucede a finales del invierno de 1967, mismo año en que se publicó por primera vez esa novela. Tal y como él cuenta, el mundo estaba sumergido en una etapa de cambios. Pero para este joven estudiante toda la vida se resume en su pasión por la ciencia ficción y los amores no correspondidos. Viaja en un ferry de vuelta a casa en la isla de Kyushu, tras haber hecho un viaje donde intentó superar el dolor de un último rechazo sentimental. En el barco, y por pura casualidad, conoce a una chica que no tarda en definir como maravillosa. Ella saca un cigarro y él, probablemente sugestionado por su lectura, le recomienda no fumar, ya que esto puede debilitar la memoria. Ella se indigna ante la indiscreción, pero no deja de hacerlo. Incluso es posible que se lo llegue a tomar como algo gracioso, por lo que descubriremos más adelante. Debido a los hombres que rodean a la chica, quienes pasan el rato bebiendo y comienzan a molestar, ella finge ser la mujer del protagonista para escapar de la situación. Es así como los dos acaban cenando en el restaurante del ferry. Ella se distrae con la efervescencia de las cervezas, con la lluvia, con el mar. Y es que todo eso le recuerda un pasado del que todavía no sabemos nada. Ella se presenta como Emanon ante él, quien había visto las siglas EN en su mochila. El nombre, dicho del revés, se lee como No Name, sin nombre, y es que ella evita su identidad real, no tanto por falta de confianza, sino porque ella, de verdad, siente que no la tiene. Pero esto se explicará algo después, cuando la conversación durante la cena lleve a la joven a contarle a él algo que jamás habría esperado. Para empezar, Emanon demuestra una memoria excepcional al nombrar dos hechos acontecidos en su pasado, aunque uno de ellos se sitúe casi 100 años atrás. Ella lo justifica diciendo que a pesar de que su cuerpo aparenta tener 17 años, su existencia suma 3.000 millones. Él, sin estar seguro de que ella se esté burlando, intenta establecer paralelismos entre la condición de Emanon y otros relatos similares de la historia de la humanidad, como la leyenda de Gilgamesh, la figura de Matusalén o la de una virgen japonesa que vivió 8 siglos. La chica reconoce entre líneas que ella era dicha virgen y comienza a narrar así el paso por una existencia que comenzó con el principio de la vida en la Tierra. Aunque los recuerdos son difusos en la primera etapa, durante la cual Emanon fue algún tipo de microorganismo unicelular, aún conserva en la actualidad las sensaciones de pertenencia al medio acuático. Sin embargo, la manera en que su memoria se perpetúa en el tiempo no es bajo un único cuerpo, sino mediante la transferencia genética en línea descendente, esto es, de madre a hijo. Y siempre, desde el principio, su cuerpo perteneció al organismo mejor preparado para la supervivencia y la evolución, de manera que nunca se cortó la cadena de transmisión. El proceso llevó a su consciencia a pasar de vivir en el mar, a internarse en la tierra, a desarrollar piernas, pelo, e incluso adquirir la habilidad para utilizar herramientas y desarrollar un lenguaje. Como ser humano, Emanon fue testigo de todo el sufrimiento de la historia del hombre, de la progresión de sus virtudes y de la confirmación de sus defectos. Durante el periodo Edo del Japón, ella se había casado con un hombre que le recordaba al joven junto al que ahora habla, un hecho con el que pretende justificar la revelación del relato. El chico parece fascinado ante el mismo, de donde pretende extraer una explicación que tenga cierta lógica. Para él, la existencia de un individuo como Emanon solo puede explicarse bajo la necesidad de conservar un diario genético de la presencia de la vida para cuando ésta alcance su etapa final. Esta es, aquella donde trasciende sus limitaciones para rimar con la propia deidad que pueda haberla creado. La figura de Emanon sería así un testigo necesario para desatar el desenlace, una llave creada bajo unos supuestos que escapan a nuestra noción del tiempo y el espacio. Si no fuera así, ¿por qué iba a ser siempre el eslabón superviviente de la cadena? No obstante, y para amargura del que escucha, Emanon no tarda en reconocer que todo lo que acaba de contar no es más que una fantasía, una manera de entretener a un oyente que ama la ciencia ficción. Por eso, y dejando aparte lo ya dicho, la conversación les lleva a hablar de todo tipo de temas de la cultura popular del momento, mientras la cerveza sigue bajando a sus estómagos. El alcohol les permite salir a la gélida cubierta del ferry en medio de la noche, donde ambos se besan antes de volver al interior para dormir.
A la mañana siguiente él despierta sin nadie a su lado. Solo una nota de despedida descansa dentro de su novela Hauser's Memory, como un intento por dejar su recuerdo en las memorias de él de una manera significativa. De hecho, el mensaje firmado solo contiene un simple buenos días y adiós, por lo que el hecho de haberse metido dentro de semejante libro demuestra una intención por su parte que va más allá de la utilidad. Él busca a Emanon por todo el ferry antes de bajar, pero por mucho que lo intenta, ella no aparece por ningún lado. Durante una de las conversaciones anteriores, ella le había contado al oído cómo había logrado colarse al barco sin un billete, pero como lectores no podemos saber cómo lo logró, no sabemos lo que le dijo. Y ese momento despierta de alguna manera las dudas acerca de si Emanon no residía únicamente en la imaginación del joven, quien por pura fantasía pudiese haberla creado en su mente. Dicho de otra manera, Emanon podría no haber existido. Este último punto es interesante si pensamos en el autor del manga, quien dijo que imaginó que le ocurría esta historia a él mismo antes de plasmarla en un papel. Por eso, en un hipotético juego metaficcional, Katsue Shinji, el autor, estaría contando su propia experiencia a la hora de construir el relato, un relato acerca de cuando imaginó que conocía a Emanon en un ferry de vuelta a casa. En cualquier caso, y lejos de especulaciones ajenas a la obra, el tramo final de Omoide Emanon nos regala una última escena donde todo esto tiende a desmontarse. Han pasado 13 años, el mundo sigue cambiando, pero el joven, quien ya es un trabajador más con una familia a su cargo, no lo ha hecho en esencia. Es un hombre que aún persigue las historias de ciencia ficción que una vez le cautivaron y le hacían soñar con la posibilidad de que hubiese algo más interesante al otro lado. Un hombre que aún conserva en su cartera la nota de despedida que Emanon le dejó en el ferry 13 años atrás. Él espera en una vía de tren abrigado con una gabardina cuando ve a unos metros a una mujer que le resulta familiar. Está seguro de que se trata de Emanon, quien tiene otro peinado pero conserva el mismo rostro. Sin embargo, ella, una vez que él se acerca, no la reconoce, por lo que este no puede más que disculparse y alejarse de allí. Sin embargo, la hija de la mujer, quien había llegado en medio de la conversación y quien tiene un parecido similar al de su madre, se dirige al hombre para entregarle la cartera que éste había dejado caer por accidente un poco antes. La niña reconoce ser Emanon, quien ha recibido en ese cuerpo los recuerdos de su madre cuando dio a luz, por lo que aunque la mujer no puede recordarle a él, la niña sí que puede. Ante el pesar del hombre, ella le asegura que no importa cuánto tiempo hubiesen estado juntos, dado que en la extensión total de sus recuerdos, la cantidad de tiempo es irrelevante. No importa si dura un día, un año, una vida, ella nunca lo olvidará. De esta manera, el hombre entiende que probablemente nunca más volverá a ver a Emanon, pero también que él quedará presente en las memorias de la historia de la humanidad, como uno de los protagonistas de toda la vida que ha habitado en la Tierra. Omoide Emanon es una de las historias breves más evocadoras que he tenido oportunidad de leer. Como si se tratara de un cuento, te atrapa y te lleva más allá de los límites de su trama para que sea la imaginación la encargada de darle sentido una vez que ésta acaba. Es más, su condición visual le aporta una dimensión añadida a un relato capaz de transportar, sin necesidad de las florituras narrativas a las que nos acostumbran relatos incapaces de desarrollarse sin rellenos. En menos de una hora, Omoide Emanon es capaz de hacerte sentir lo mismo que su protagonista a lo largo de toda una noche a bordo del ferry que le lleva de vuelta a casa. Y es que esta historia distorsiona los recuerdos, los comprime y los expande en la memoria como ocurre en la de la propia Emanon. Esto sucede por su capacidad para asociar las pasiones, los deseos y las inquietudes más humanas al recuerdo de sus personajes, ya duren una noche o toda la existencia de la vida sobre la faz de la Tierra. Las vivencias de Emanon, lineales en su memoria, tornan inevitablemente en una estructura cíclica que repite las mismas situaciones una y otra vez, como enamorarse de una persona, ser tomada por inmortal o viajar a un lugar determinado. La infinidad conlleva la repetición de patrones por pura probabilidad, por lo que nada puede considerarse extraordinario a largo plazo. Sin embargo, el protagonista de esta historia plantea a Emanon la posibilidad de que ella sea una herramienta destinada a un propósito al final de la gran línea temporal del último ciclo, allá donde su memoria sirva como un catalizador de toda la experiencia acumulada. Quizá fuese eso lo que al fin tuvo algo de sentido. Existencia y memoria son dos fenómenos estrechamente entrelazados, pero diferentes, que establecen una relación compleja que da forma a nuestras vidas y a nuestro mundo. El tiempo, entendido como el gran ecualizador, es el poderoso hilo conductor de esta unión, que nos transporta del pasado al presente y nos recuerda nuestro lugar en el ciclo de la vida. La memoria es la esencia misma de la existencia, la fuerza vinculante que une los momentos temporales. Es el alma de nuestro ser, la clave de nuestra identidad y la piedra angular de nuestra experiencia. Sin memoria, la existencia sería un vacío, un abismo, un mundo sin sentido ni propósito. Sin memoria, seríamos incapaces de aprender, incapaces de crear, incapaces de evolucionar. La memoria es la base de nuestra existencia, el
puente entre lo que fuimos y lo que seremos. Es la ventana a dicho alma, la vía de acceso a nuestras emociones y sentimientos más íntimos. Es la fuente de nuestros sueños y aspiraciones, el camino hacia nuestros deseos y anhelos más profundos. Es el tapiz de nuestras vidas, la forma en que tejemos los hilos de nuestras esperanzas y nuestros miedos, dando como resultado un manto hermoso y único con el que nos abrigamos. Sin embargo, la memoria es un fenómeno curioso y frágil, propenso a desvanecerse y distorsionarse. Es fugaz y escurridizo, siempre fuera de nuestro alcance, siempre sujeto a los estragos del tiempo y las imperfecciones de la mente humana, y al final, tal como su huésped, es mortal, destinado a perecer junto al cuerpo y el yo. Frente a ese final, la idea de la inmortalidad es seductora. La idea de que de alguna manera podamos preservar nuestros recuerdos y llevarlos a la eternidad es una perspectiva tentadora, pero de ser así, ¿cómo podríamos comprender los interminables periodos de tiempo? ¿Cómo podríamos lidiar con el dolor y la pérdida perpetuos? ¿Qué precio estaríamos dispuestos a pagar por esa inmortalidad? Emanon funciona como disruptor en toda esta reflexión. Rompe con el modelo de lógica evolutiva que rige nuestro mundo. Está ahí para despertar dudas sobre la propia creación de la vida, así como su objetivo. Es más, gracias a su existencia, dicho objetivo puede tomarse como una realidad y no un constructo de la necesidad humana por darse sentido. Y es que lo excepcional y extraordinario de Emanon da esperanza a la humanidad de que hay algo más allá de lo que podemos entender o explicar con nuestro conocimiento actual y tecnología. Emanon es una figura que desafía nuestras creencias y nos invita a cuestionar lo que consideramos verdadero o falso, lo que es posible o imposible. A través de su existencia y su misterio, Emanon nos obliga a abrir nuestras mentes y a considerar nuevas perspectivas y posibilidades. Y lo más fascinante de todo esto es que surge de una novela gráfica que se lee en menos de una hora, que representa en nuestro tiempo y nuestra memoria algo tan minúsculo como toda una vida para Emanon. Y sin embargo, se retiene en la distancia como algo relevante para toda una existencia repleta de otros recuerdos que no lo son. Se almacena en un cajón especial como el que también guarda al protagonista, al marido que tuvo siglos atrás o el mar donde surgió y vivió durante miles de millones de años.